Me da mucho gusto estar nuevamente este año con todos ustedes. Este es el 11º evento que se realiza, ya hace varios años que empezó Arturo a organizar estos grandes eventos y me da mucho gusto que le haya fallado algo en el presupuesto o se le haya fallado algún invitado y me haya hecho favor de invitarme a mí y poder estar con ustedes a platicar, a conversar. No sabía de qué tema, le preguntaba yo a Arturo. Entonces pensé que pudiéramos conversar un rato sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, qué viene hacia adelante, probablemente podamos darnos cuenta o tratar de visualizar qué viene y qué está pasando en este gran cambio civilizatorio en el que la tecnología sigue avanzando aceleradamente. Yo diría que el primero que observó de una manera pues realmente adelantada, anticipándose a todo lo que está pasando, fue Jean-Paul Schreiber en un libro que se llama El desafío americano, por ahí de finales de los 60. Y después, y ya es muy conocido por todos nosotros, el que empezó a explicar muchas de las cosas que estaban pasando fue Alvin Toffler. Alvin Toffler y su mujer, que desde hace más de 40 años, su libro se publicó hace 41 años creo, habló de la tercera ola y este gran cambio civilizatorio. Como todos sabemos, la civilización, la sociedad humana, las sociedades humanas han ido progresando en buena parte o básicamente por la tecnología. Desde el invento de la rueda, el lenguaje, la escritura, la navegación, que fue muy importante, la irrigación, el fertilizante, los números, la aritmética, las matemáticas, la geometría, la ingeniería, la arquitectura, las artes, las ciencias, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha venido acumulando de ese conocimiento que además al compartirse se va enriqueciendo, ha logrado que exista todo ese progreso civilizatorio que se viene dando desde hace muchos años. Pero de repente vienen cambios, diría como mutaciones o cambios sustanciales tecnológicos que transforman totalmente a la sociedad. El primer cambio fue cuando pasó de agrícola a industrial, que es lo que le llaman las olas, Toffler, y se volvió una sociedad industrial hace 250 años. Y esta sociedad tecnológica, que probablemente se haya iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, viene en una expansión explosiva en que cada vez aumenta más y más y más. Y si nos ponemos a ver que hace 500 años o 1000 años los habitantes eran pocos, eran mucho menos, y los que sabían leer quizás fueran el 5% de la población. Quiere decir que las aportaciones venían de un número muy reducido de personas, aunque fueron extraordinarias como la Edad de Oro griega o el Renacimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, eso que en su momento transformó a las sociedades y a los países con la revolución industrial, que se acelera más en el siglo XX, viene después con la revolución tecnológica del siglo XXI, del XX también, perdón, las telecomunicaciones, la computación, otra revolución que transforma de nuevo las sociedades. ¿Y qué es lo que pasa en todas estas evoluciones? Bueno, que conforme la tecnología facilita o mejora la forma de vida al producirse mucho más rápido, mucho más fácil, a menor costo y una creación de riqueza mayor, más rápida, que nos ha permitido pasar de 100 millones de habitantes hace unos cuantos miles de años a los 7,000 millones que somos hoy. Y nos ha pasado también, y lo estamos viendo con la Khan Academy, que es otra gran paso dentro de este nuevo cambio tecnológico y civilizatorio, el que ahora de los 7,000 millones de habitantes, pues ya 6,000 tienen acceso, no 6,000 tienen acceso a telefonía móvil, ya hay 6,000 con teléfonos móviles, pues sí, ya hay varios miles de millones comunicados. Y el gran esfuerzo que se está haciendo en todos los países, nosotros estamos participando con Naciones Unidas desde hace varios años, es el acceso universal a la banda ancha, el acceso universal a Internet y a todo lo que esto ofrece
de una manera inclusive gratuita, como se presenta en este caso. Y por supuesto que la única forma de que los 7,000 millones de personas puedan educarse tiene que ser con el uso de tecnología. Sal fue muy amable diciendo que se complementa mucho con los estudios educativos cuando preguntamos sobre los maestros, pero hay que reconocer que un gran número de personas no tiene acceso a las aulas, no tiene acceso a los maestros, y va a encontrar en este tipo de cursos y en este tipo de proyectos la posibilidad de educarse, de capacitarse, de aprender. Entonces, tenemos ya esa transformación que significa que en un principio la población, básicamente el mayor número de personas, se dedicaba a producir bienes primarios, principalmente alimentos. Después, en la sociedad industrial, bienes manufacturados, y en la actualidad la mayoría de la población se dedica a los servicios. Ya no se ocupan muchas personas en el campo o en la producción agropecuaria y en el sector primario, ni tampoco en la manufactura. Ahora, con las máquinas rápidas, la forma de manejarlas con las computadoras, la robótica, y rápidas y anchas y grandes, el trabajo de manufactura y en la producción primaria se ha reducido a nivel de la población, y la mayoría de las personas están empleadas ya en los servicios. Yo diría que en Estados Unidos probablemente solo quizás un 15% esté ya dedicada a las manufacturas y al sector primario. Y así se llama: primario, secundario, terciario, sociedad agrícola, industrial y de servicios. O sea, la sociedad actual ya es de servicios, es una sociedad que es fundamental el conocimiento, la educación, etcétera. Cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuáles son los factores básicos y qué es lo que está pasando? Y vemos los problemas que están pasando en Europa y que están pasando en prácticamente todos los países desarrollados. Es que conforme hay más tecnología y hay mayor productividad y progreso, menos se necesita que las personas trabajen en la actividad que están desarrollando. Entonces existe un desplazamiento, por lo que el problema del empleo o del desempleo se vuelve uno de los grandes problemas. Yo, tratando de simplificar, diría que hoy los principales problemas a los que hay que enfocarse son educación y empleo. Claro, cada uno de ellos implica muchas cosas. Educación de calidad, en una sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que la tecnología va avanzando tanto, en una sociedad que permite, lo vimos ahorita con la Khan Academy, que permite acceder a la educación de calidad, y de acuerdo con nuestra vocación o con nuestro interés, de manera gratuita o económica, en condiciones muy favorables, y que tiene uno acceso a la información y al conocimiento. Ya no necesita uno consultar la enciclopedia, ya no necesita uno ir a esas bibliotecas que había antes. Ahora lo puede uno consultar en internet, en el teléfono móvil, en la tablet, en la computadora. Por eso hemos hablado y hemos buscado hacer las aulas digitales y las bibliotecas digitales, en las que se tenga acceso a navegación. Si se recuerda, bueno, algunos de los primeros becarios se recordarán que eso hicimos en Chimalistac, hacer una biblioteca digital en donde se pudiera navegar. Esto habrá sido hace unos 10 años o algo por el estilo. Bueno, educación de calidad. Y lo que hemos buscado nosotros, aparte del programa de la Khan Academy, vimos también cuando estuvimos allá con John Doerr, con CERA, que es, creo que ya se me fue el nombre, con CERA. Bueno, es para educación superior. Pero lo que nos preocupaba más a nosotros, aparte de la educación académica, como la que trae la Khan Academy básica y media superior y superior, es la capacitación vocacional, la capacitación para el trabajo, la educación para el trabajo, el entrenamiento para el trabajo, que es otra de las áreas en la que nos vamos a ocupar. Entonces, uno de los primeros problemas y muy importantes, o más importantes, es la educación.
Y visto de otro lado, el empleo es la otra parte fundamental de las economías modernas. Y es la otra parte fundamental porque, dada la gran tecnología y productividad que los buenos nuevos equipos y la innovación van provocando, y la competencia y la globalización tan importante que está ocurriendo en todos los sectores económicos, está implicando que mucha gente quede desplazada de sus empleos, que en donde antes se necesitaban 10 personas, a lo mejor se necesitan 5. Y esto ha sido además en los últimos 80 años muy importante, quizás en los últimos 100 años. Recordarán cuando ven algunas películas que antes las personas, desgraciadamente, en las fábricas tenían que trabajar 72 horas y luego los programas de trabajo eran de 60 horas. Fue un gran triunfo avanzar a las 48 horas. La semana inglesa era un lujo de 40 horas y se ha venido reduciendo el número de horas que trabajamos. Creo que con este tipo de desarrollo tecnológico la población va a trabajar menos horas y más años. Sí, porque antes nos moríamos a los 60, la esperanza de vida eran 55 años, 60, ahora que son 75, 80 años, pues sin duda que tenemos más tiempo para trabajar, sobre todo que ya no es un trabajo físico, sino que el trabajo se basa en nuestro conocimiento y la experiencia que nos permite con la edad ir siendo más eficientes en algunas cosas, porque ya no requiere el trabajo físico. Entonces diría que el empleo va a ser muy interesante lo que se llegue a alcanzar, que por ejemplo las personas trabajaran 3 o 4 horas diarias, hablemos en un principio de 3 o 4 horas diarias, perdón, 3 o 4 días a la semana. Sí, ya estaba yo muy exagerando. De trabajar 3 o 4 días a la semana y probablemente 10 horas diarias. Entonces ya no se tendrá que transportar 3 o 4 días, mejorarán muchas las condiciones de vida y esos 3 o 4 días tendrá tiempo para vivir con su familia, el que quiera trabajar muy duro para agarrar 2 trabajos y el que no, pues será parte de esta nueva civilización que ofrecerá muchas ventajas en cuanto a enriquecerse culturalmente, educarse más, el entretenimiento, los deportes y una gran diversidad de actividades que darán pie al turismo, el viajar, el conocer mejor su país y otros lugares. Por supuesto, la vida familiar y con los amigos será muy importante también. Entonces eso llevará a que se trabajen, yo creo, menos días y además se propuso ya hace muchos años, se me hizo una propuesta un poco adelantada, pero yo creo que hoy se empezará a dar menos días y más años. Con esto se evitan varios problemas. El problema de los fondos de retiro, que no son financiables, porque la gente se retira a los 60 años y vive otros 25 y ya los fondos de pensión no son suficientes para ellos. También se preocupa que si se retiran más tarde no van a abrir nuevas fuentes de empleo, pues si van a trabajar 3 días en lugar de 5, pues por supuesto que se multiplican las fuentes de empleo, o 6. El chiste de esta nueva civilización es que las maquinarias trabajen mucho, que los equipos y máquinas trabajen, si es posible, 24 horas, que las fábricas trabajen 24 horas, que haya servicio 24 horas de todo, y que sean las personas las que tengan poco tiempo. De manera que estamos viendo esta civilización en la que el trabajo físico va a ser menor, el conocimiento va a ser muy importante, porque va a permitirnos además, si estamos bien preparados, ser una buena oferta a varios empleos. Ya no solamente sabemos trabajar en la cocina de un restaurante, sabemos hacer ya múltiples trabajos y nos será más fácil conseguir empleos. Y por supuesto para los países será muy importante crear el clima económico, político y social para que se dé esa educación de calidad, para que se dé la inversión que se requiere y para que esa inversión genere actividad económica y de ahí se generen los empleos que serán importantes, serán necesarios. Y por supuesto crear nuevas actividades en las que se generan los nuevos empleos. Es posible
si nos ponemos a pensar en 5 o 10 años, bueno, pues cuáles serán las actividades en donde va a haber más empleos, en donde va a haber más empleos que los que se ofrecen hoy, en donde se van a generar esas nuevas fuentes de trabajo. Pues sin duda será en la tecnología de la información, sin duda será en todo este tipo de actividades de informática y esta parte de la tecnología. Será también en la educación, será también en la salud, el cuidado de la salud, y será también en el turismo, será también en el entretenimiento y, por supuesto, en tanto que hay tantos miles de millones de personas en el mundo todavía marginadas de la modernidad, viviendo a niveles de autoconsumo, habrá que incorporarlas, como está ocurriendo ya en muchos países, a la modernidad, incorporarlas a la economía, incorporarlas al mercado, por supuesto a la educación y incorporarlas también al trabajo moderno. Y ese tipo de situación también va a haber una gran demanda de bienes agropecuarios y de muchos otros elementos. Ahora, lo que nos da gusto es que México y América Latina esté ya en un nivel de ingreso per cápita de alrededor de $10,000, en el que conforme podamos crecer al 4 o 5%, 10 o 15 años, llegaremos a más de $15,000 y de alguna forma habremos roto la barrera del subdesarrollo. Y por supuesto, anoto que antes la pobreza era un problema social, ético, de justicia social muy importante. Ahora también es un problema económico, es un problema técnico, es un problema de necesidad económica, combatirla e incorporar a esa parte de la población a la educación, al conocimiento y al trabajo y a la economía moderna. Bueno, aquí está, y me da mucho gusto, un muy querido amigo que es el presidente Felipe González de España. Él logró... Él logró durante sus años de gobierno llevar a España de $4,500 per cápita a $15,000. O sea, la transformación de un país en 14 años, que lo llevó de ser un país en vías de desarrollo o con desarrollo, subdesarrollo, por llamarlo de alguna forma, a un país desarrollado, con un fortalecimiento de las instituciones y de sus empresas, en un gobierno que logró hacer esa transformación de 82 a 95, a 96 creo. Yo creo que son los ejemplos. España es un ejemplo, otros ejemplos por supuesto son todo el continente asiático, desde Corea, lo que está haciendo ahorita China. Lo que está haciendo ahorita China es sacar a las personas que están en la pobreza extrema, en el autoconsumo, en las zonas rurales, está en un proceso acelerado de educación, urbanización, modernización e incorporación a la economía moderna y con desarrollo tecnológico. Entonces, ese es el tipo de procesos virtuosos en los que debemos caer. Entonces, ¿qué podríamos pensar nosotros? Bueno, pues primero, tener una visión clara de esta nueva civilización, tener una visión clara de a dónde podemos llegar, qué metas podemos establecer y qué instrumentos tenemos que usar para alcanzar esas metas. Y por supuesto, en el corazón de todas ellas está la educación y claro, y del otro lado pues está el empleo, que para lo cual habrá que empleo de calidad y empleo de buena calidad, muy competitivo y remunerado. Y pues a reserva de que empecemos con las preguntas, pues solamente decir que sería interesante hacer ese modelo nosotros de un país que no sea con utopías, sino con realismo, a dónde se puede llegar en México, un país de 115 millones de habitantes, en el que el momento que podamos tener ese clima sociopolítico y económico adecuado, aprovechemos estas épocas de recursos financieros abundantes y baratos a largo plazo
para financiar todo el desarrollo y todos los rezagos que tenemos en el país, que nos permitiría acelerar nuestro crecimiento a esos niveles de 4 o 5% que digo, pero habría que hacer todo un esquema de un plan de desarrollo con una visión de 15 años al menos, el que podamos tener claramente en dónde poner un mayor énfasis para impulsar este desarrollo. Ingeniero, y mientras llegan las preguntas, igual que hicimos con Sal, quiero abusar del privilegio del micrófono y hacerle un par de mías. Desde que le escuché por primera vez, como muchas otras cosas que le he escuchado, la frase de el trabajo es más que una necesidad económica, es una necesidad emocional, me impresionó mucho para toda mi vida. Y me hizo pensar, y es lo que quisiera tratar de evocar en este momento, en el Carlos Slim antes de que fuera ingeniero, el Carlos Slim de la edad de los becarios que tenemos aquí. Cuando era profesor de matemáticas también, igual que Sal, ¿cuál es la motivación? ¿Qué fue lo que le creó esa esperanza que ha creado un grupo del tamaño que ha creado, una fundación que hace la labor que hace? ¿Qué fue lo que lo motivó a esta edad a ver hacia el futuro con esperanza, con fuerza? Bueno, hablaba de que el trabajo, más allá de ser una responsabilidad social, es una necesidad emocional. Yo creo que el no trabajar, el no tener nada que hacer, el no saber por dónde andar, es el vivir sin rumbo. Y el vivir sin rumbo creo que no lleva a ningún lado, por supuesto, sin rumbo. Creo que además las gentes que tenemos algún privilegio, ya sea porque nos educamos, porque tenemos una profesión, porque tenemos alguna actividad que tiene efectos en las otras personas, pues tiene una obligación, tiene una responsabilidad y un compromiso. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener todos. Y esa responsabilidad y ese compromiso es importante que no nos enajene, que no nos haga pensar obsesivamente, que tenemos que estar 24 horas pensando en esos proyectos, en esa actividad, sino que con ese rumbo, con esa definición, podamos desarrollar nuestra vida personal, emocional, familiar, tener a nuestra familia, tener a nuestros amigos, que alguna vez algunos pensaban que se oponían al éxito profesional, que se oponían al trabajo eficiente, y al revés, yo creo que son un gran sustento de la actividad. Entonces yo lo único que pienso es que cuando tienes una vocación y te dedicas a ella con cierto sentido y tratando de ser siempre curioso, innovando, buscando ser flexible, aprender, siempre seguimos aprendiendo y yo creo que eso es importante para todos. Gracias. Uno de los temas inevitables cuando uno puede hablar con el ingeniero Carlos Slim es el empresario. ¿Qué es un empresario? ¿Cuál es su vocación en la sociedad? Una buena parte de los becarios que nos acompañan hoy tienen proyectos de ser empresarios. Y una de las frases que también me han marcado para siempre fue escucharlo decir que el empresario es un administrador de la riqueza social. ¿Puede elaborar un poco sobre esa frase? Bueno, yo creo que somos un administrador temporal, pues nos vamos sin nada. No nos llevamos nada, o sea que estamos administrando los recursos económicos, financieros, humanos y materiales y que tenemos esa responsabilidad y ese compromiso durante años, muchas veces durante toda nuestra vida. Y muchas veces, a pesar de que esa es la vocación, de que tenemos una gran experiencia, de que llevamos muchos años trabajando en esas actividades, si nos damos cuenta en las empresas del Estado, en cualquier lugar del mundo, o los políticos mismos, tienen esa responsabilidad aún mayor, con mayores recursos humanos y mayores recursos sociales. Pero creo además también, pero ya separado de ello, que tenemos más allá de la actividad empresarial,
por lo que la actividad empresarial significa de conocimiento, manejo de recursos, tener un grupo enorme, grande de personas trabajando, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que abocarnos porque tenemos de alguna forma la experiencia, creo, y la capacidad para resolver problemas sociales o para colaborar en la solución de problemas sociales. Por lo que creo que tenemos que ir más allá de nuestra actividad empresarial, porque esa misma experiencia y conocimiento se puede aplicar a otros problemas de otra índole importantes para los países. Y nos llegan las preguntas. Marisol Gómez de la Universidad Panamericana de Aguascalientes le pregunta al ingeniero Slim, ¿qué programa de sus fundaciones le ha dado mayor satisfacción y por qué? Yo creo que bueno, es una pregunta buena, a lo mejor voy a contestar demasiado rápido, pero yo creo que sin duda la educación. La educación. Ahora, estamos trabajando también en la parte de salud, vamos muy bien, estamos buscando impactos importantes y aquí lo que creo yo que es muy importante para nuestro país, más allá de la ciencia y tecnología que se quiera producir nacionalmente, antes que nada absorber la tecnología y la ciencia mundialmente, que es una labor que deberemos de tener todos. O sea, poder absorber lo que hay en todos lados, conocerlo, aplicarlo, ver qué se aplica, qué no se aplica, estudiar y enriquecer el conocimiento nacional, no solamente a través de nuestro esfuerzo, sino también a través de lo que se ha investigado en otros lados. Y tenemos un programa que muchos de ustedes a lo mejor lo oyeron, el año pasado estuvo Eric Lander, de investigación. Yo creo que el asunto de la salud tendrá que ser fundamentalmente preventiva, tendrá que acudirse a la genética, sin duda va a ser una forma parecida a la de las vacunas, yo creo, de alguna forma así, y genérica también, ¿no? Gracias. Andrea Íñiguez Carvajal, de la Universidad de la Mar de Guadalajara, le pregunta, ¿qué importancia tiene su familia? ¿Qué importancia tiene su familia? ¿O de qué manera contribuye en el proyecto de expansión y de crecimiento del grupo? La familia es lo más importante, lo he dicho muchas veces, y sin duda para mí lo ha sido. Yo lo que aprendí, aunque mi padre murió cuando yo era muy joven, pues mucho de lo que aprendí y de lo que sé y lo que pienso lo tengo de él y de mi mamá. Entonces, desde mis padres a mi familia, mis hijos, mis sobrinos, hermanos, etcétera, y amigos. Sin duda es la parte fundamental de mi vida y esa es la pregunta, ¿no? No tiene ninguna otra. Gracias. Gracias. Luis Martínez Estrada, que trabaja en Grupo Carso, pregunta, ingeniero, ¿cómo le gustaría que fuera recordado en México, en el mundo? No, iba a decir una grosería. Se me olvidó decir de mis nietos, ya son 20 y estamos esperando el 21. Entonces ya son también los nietos. Mira, más que recordado, porque pues, la verdad no voy a estar aquí, lo que me gustaría, y es el reto de los últimos 15 años que tenemos en el grupo y personalmente, es que nuestro país, que México y los países de Latinoamérica también, pero especialmente México, salgan del subdesarrollo, que entren al desarrollo. Teresa Valdés, de la Universidad del Bajío, le pregunta, ¿qué necesitamos hacer los jóvenes, además de estudiar, para hacer un México mejor? Bueno, yo creo que estudiar, formarse, tener curiosidad, vivir positivamente siempre, pensar siempre positivamente, y comentábamos, que nunca caer en la mediocridad del pesimismo,
ser optimistas, decía mi papá, que el optimismo firme y paciente siempre tiene sus frutos. Prepararse muy bien, ver cuál es su vocación cada uno de ustedes, ser flexibles además, innovar, curiosos por seguir aprendiendo toda su vida, tener muy sólidos sus valores, no ser personas sin rumbo que estén papaloteando de un lado para otro a donde los lleva el viento. Tienen que buscar ser muy fuertes internamente. Y lo que decía hace un momento, que busquemos abrirnos al conocimiento y a la tecnología y a la innovación que se desarrolla en el mundo. Ser no solamente generadores de tecnología, porque no es fácil, la tecnología es global, sino que la conozcamos y la podamos aplicar e informar, etcétera, etcétera. Y no desanimarse porque encuentran problemas. Los problemas en el camino los tienen que hacer más fuertes, más sólidos, que puedan entrar con más ganas a las cosas. Yo estaba pensando, no sé si ayer o hoy en la mañana, ¿qué pasaría? Y lo comentaba hace un rato con los amigos, ¿qué pasaría si Silicon Valley hubiera estado en Europa? ¿Qué pasaría también si las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, etcétera, etcétera, Microsoft, y los desarrollos como YouTube y Facebook y Twitter, etcétera, hubieran sido europeos o asiáticos o chinos, bueno, asiáticos, o qué tal si hubieran sido latinoamericanos? Entonces, la realidad es que a Estados Unidos hoy lo que le mantiene ese liderazgo es su desarrollo tecnológico, ese mundo de tecnología que han logrado. Y ahí quiero comentar que para mí ha sido muy impresionante conocer a John Doerr, cómo funciona, cómo trabaja su empresa y cómo ha impulsado la tecnología y el desarrollo. Entonces yo creo que sin duda, como fue el Renacimiento, Florencia, y como fue Atenas, hoy es Silicon Valley y es un foco de desarrollo tecnológico fantástico que ha irradiado a todo el mundo y que llega la gente ahí para lograr hacer más proyectos o para copiar lo que se hace o para absorber o para invertir o para aprender. Y por supuesto tiene ahí la presencia, el soporte de Stanford, están otras universidades también. Yo diría que lo que hay que hacer es prepararse y prepararse. De repente se pone a leer cosas y dice, bueno, esto, como dijo Salman Khan, ¿eso para qué me va a servir después como era el álgebra o como era cualquier otra cosa? Yo creo que es muy importante seguir aprendiendo y teniendo curiosidad siempre y absorber todo lo que está pasando en el mundo ahora que tenemos fácil acceso a todo ello. Gracias, ingeniero. Gracias. Y ahora me arriesgo a nombre de Ismael Pez a hacer una pregunta complicada, específica. Él es de la Universidad de Veracruz y le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la reacción por parte de los maestros del país a la reforma educativa? Bueno, yo creo que no son los maestros. Yo creo que hay, ¿cuántos maestros habrá? 1,5 millones o no sé cuántos. Estamos hablando del 2% quizás. Primero, yo creo que todos nosotros durante nuestra etapa, cuando estuvimos en la escuela, tuvimos muy buenos maestros, otros maestros regulares, otros malos, pero lo bueno es que los que nos dejan la huella son los buenos. Los muy buenos son los que nos dejan esa huella importante en la educación, ¿no? Y estando la gran mayoría de maestros, pues no, cuando menos no están en las calles, lo que creo que estos que están en las calles están provocando más que buscar resolver el problema, están poniendo en riesgo la imagen de los maestros, porque no son los maestros, ya la pregunta viene a los maestros. Entonces yo creo que no son los maestros. Ahora, yo creo que lo que conviene y lo que tenemos que hacer es que el cambio educativo se tiene que hacer con los maestros. O sea, no se hace con leyes nada más. El cambio educativo requiere el trabajo de los maestros, la capacitación de los maestros. Yo creo que el futuro positivo de la educación es dejar atrás la educación del pasado.
es dejar atrás la educación aburrida, hacerla divertida, interesante, es dejar atrás tener que memorizar y poder racionalizar, dejar atrás una serie de vicios que tenemos de cientos de años, por no decir más años. Acá estuvo comentando algunos de ellos, y para mí que lo que se requiere es transformar la educación, lo que se quiere es modernizar la educación, lo que se quiere es tener una gran educación de calidad, entrar a la educación digital, a la cultura digital, y yo creo que para ello, y como lo señaló también Kant, hay que hacerlo con los maestros y hay que buscar dentro de las leyes secundarias o no sé de qué forma, programas intensivos, programas importantes de capacitación y de modernización para que la educación se transforme, y se tendrá que hacer siempre con los maestros. Un par de preguntas más, si nos lo permite. René Mazariegos, de la Universidad Metropolitana, pregunta: ¿qué planes tiene a mediano y largo plazo el Grupo Carso en México y en América Latina? A largo plazo ya que será para mis hijos, porque ya… bueno, tenemos, como decía, el reto de participar en el desarrollo de nuestros países, y pensamos que un factor fundamental es la educación digital, la cultura digital, la transformación digital. Por ahí pasa todo. Entonces, en Latinoamérica estamos trabajando combinadas la Fundación y las empresas en buscar darle acceso universal a todas las personas a Internet y a la banda ancha. Y hemos pensado que, como para poder leer en el pasado se hicieron bibliotecas públicas a las que se tenía acceso para leer, en el que se tenía el ambiente y la disponibilidad de libros, hacerlo ahora en bibliotecas digitales donde se tenga el ambiente para estar navegando, la capacitación, la amistad, de poderlo hacer con otros muchachos. Afortunadamente no requiere de silencio como las bibliotecas públicas, esto se puede hacer en grupo, en conjunto, no necesita del silencio, entonces puede haber trabajo de grupo, e inclusive poder tener conferencias en el lugar, capacitación, y poder dar acceso a toda la población, conjuntamente con el gobierno, acceso a la banda ancha, a Internet, para que se pueda acceder al conocimiento por esa vía. Una última pregunta. La misma que le hicieran a Salman Khan hace un rato. Álvaro Bolaños, de la Universidad del Valle de México, le pregunta: ¿cuál es el mayor reto que ha enfrentado como empresario y cómo lo superó? El mayor reto. Pues se van presentando constantemente retos, como decía hace un momento, obstáculos, problemas, que son los que nos hacen mejores, ¿no? Cuando se presenta algún problema que hay que buscar cómo enfrentarlo, pues nos hace buscar qué soluciones se pueden encontrar, y echamos a volar la imaginación. Yo creo que el reto principal es el día a día, el reto principal es el día a día, ir mejorando cada día, tener el ambiente de trabajo que se requiere, los mejores equipos, los estándares mundiales más altos, las referencias mundiales. Es como para un deportista o un atleta, pues tiene que estar pensando en cuánto salta el que más salta en el mundo, cuánto corre, qué tan rápido nada, o qué tan bien hace esto, o los mejores equipos de tal deporte, de tal otro. Yo creo que el reto principal es el día a día, en el que tenemos que estar planeando, previendo, anticipando. Es muy importante ir anticipando las cosas, etcétera. Y una última pregunta, si me permite. No puedo, como trabajo en una de ellas, no puedo dejar pasar esta pregunta. Mariel Sánchez Espinosa, de la UAP en Puebla, le pregunta: ¿qué lo motivó a crear sus fundaciones, la Fundación Telmex y la Fundación Carlos Slim y el resto de las fundaciones?
Bueno, decía que estoy convencido de siempre, no es reciente, desde joven, de que no es suficiente el trabajo empresarial, sino que hay que buscar qué se hace aparte del trabajo empresarial. Y un vehículo son las fundaciones. La fundación formalmente la hicimos en hace ¿qué? 27 años, pero la realidad es que el trabajo de superación personal tiene más, o las becas habíamos empezado antes. Entonces eso ha sido un trabajo de hace muchos años. Sin embargo, mi conclusión, por eso hablé de educación y empleo, simplificando toda la problemática, pero lo reduje demasiado. Mi convicción es que para combatir la pobreza es muy importante el trabajo de los programas sociales, la inversión social, la educación, la salud, todo lo que puedan hacer las fundaciones, la cultura, todo es muy importante. Pero al final, para combatirle de manera definitiva y dignamente, se necesita el empleo. Entonces, y las fundaciones, pues muchas veces no pueden resolver eso. Entonces, es muy importante combinar el trabajo fundacional con el trabajo empresarial.